rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Pues la verdad que sensaciones buenísimas, cansancio, estamos cargando las piernas y adaptándonos un poco todo, ¿no? a las dobles sesiones, a la humedad que nos vamos a encontrar allí en Japón y sobre todo muy feliz de estar otra vez con estos pedazos de compañeros que la verdad que después de 2 años que no venía a la selección pues ya había muchas ganas. ¿Está de pretemporada? ¿Qué tal? Pues es una oportunidad tremenda desde que me acuerdo del partido contra Polonia que nos clasificamos para esos Juegos Olímpicos. Pero hay que darle muchísimo valor a poder estar clasificado para los Juegos Olímpicos. Personalmente como deportista es la mayor ilusión de mi vida. He estado 2 años duros trabajando para poder estar aquí y al final ya he llegado después de haberse cancelado por la pandemia, pero por suerte vamos a poder disputarlos y con unos compañeros fenomenales. Yo creo que esa mezcla es la que nos va a dar el equilibrio, ¿no? Entre la gente que ya habíamos venido a ese europeo del 2019 y toda la gente que son más jóvenes que nos van a aportar unas ganas y un talento tremendos. Algunos no los conocía, pero en 4 días entrenando con ellos ya te das cuenta y coges enseguida los automatismos que tiene la selección y la verdad que estamos haciendo una concentración yo creo que bastante intensa y también pasamos buenos momentos fuera del campo. ¿Qué pasa, Ale? Un poquito que medio, ¿no? Yo espero que nos preparemos fenomenal, nos quedan muchos días todavía y yo creo que eso va a ser clave. Si vamos bien mentalizados, como nos dice el míster, cambiar el chip un poco de más que futbolistas, ahí vamos a ser deportistas, como el resto de compañeros españoles que van a ir. Cambiando ese chip, yo creo que las cosas van a ir bien y luego disfrutando de un torneo como es ese y por supuesto con el objetivo de conseguir la medalla de oro que sería algo. Rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del